Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos amorosos compañeros poderosos. Thank you for joining us tonight. Gracias por unirse con nosotros esta noche. Okay. So yeah, can you go invite her to come? Thank you. So we've been looking at the Song of Prayer, the beauty of the Song of Prayer. Entonces hemos estado mirando al canto de la oración, a la belleza del canto de la oración, Which is the song that we sing all the time to God. Es la canción que cantamos todo el tiempo a Dios, Except when we're pretending we're in the dream bubble. excepto cuando estamos pretendiendo que estamos en la burbuja del sueño. We're singing it, but we're pretending like we're not singing it and we can't hear it. La estamos cantando, pero estamos actuando como si no la estuviésemos cantando, entonces no la podemos escuchar. Like to sing happiness all the time seems so improbable in this world. El cantar la felicidad todo el tiempo parece muy improbable en este mundo. Can you freeze that a minute? Yeah. So today we're going to continue looking with Jesus at where the denial is. Entonces esta noche vamos a continuar contemplando con Jesús dónde está la negación And the forgiveness to destroy. y el perdón para destruir. That's not the full admission that we've decided for something other than God. Eso pasa cuando no hemos admitido que completamente que nosotros somos los que hemos decidido en contra de Dios. It's a holdback position. Es una posición en la que todavía retenemos algo. It's actually unworthiness. He's saying this is unworthiness. En realidad es el no merecimiento. Él dice que es el no merecimiento. It's trying to find forgiveness in form, that some kind of play of form can tell us what forgiveness is. Es como tratar de encontrar el perdón en la forma, como si en alguna forma, en algún lugar en la forma pudiésemos encontrar el perdón y conocer lo que es el perdón. It's the play of I forgive you. Es el juego de yo te perdono a ti. But there's no one out there to forgive. Pero no hay nadie allá afuera que perdonar. Thankfully. Felizmente. As soon as there's someone else to forgive, there's an other, and it's denial of the Father's will. En cuanto ya hay alguien más para perdonar, ahí está la negación y es el ir en contra de la voluntad del Padre. So the only place forgiveness truly happens is here. Entonces el único lugar donde el perdón realmente ocurre es aquí. It's actually admitting what never happened. Es realmente admitir que lo que nunca ocurrió. There's not a way to be part from the infinite light of being. No hay manera de ser aparte de la luz infinita del ser. That's when it goes all the way to happy laughter. Ahí es cuando vamos todo el camino en la risa feliz. Oh, that's a little oopsie. Ups, eso es como ups. Un pequeño ups. A pequeño oops. I think this is going to be another laughing session here. It's good. Parece que va a ser otra sesión de risas. Eso está todo bien. I keep hearing, let your heart be light. Está escuchando, deja que tu corazón sea luz. We're going to be singing in stereo here too. Vamos a estar cantando aquí en estéreo. Yes, when we see the impossibility. Sí, cuando vemos la imposibilidad. So if you're not laughing, there's a little holdback. Entonces, si tú no te estás riendo, es que algo ahí te está reteniendo.
In some of these talks, like I would just laugh and laugh, and all the reflections were very highly variable. En todas estas conferencias yo he estado riéndome, riéndome y todos los reflejos han estado bastante variables. I'd get typed messages, I hate your laughter. Yo odio tu risa. I love your laughter. Me encanta tu risa. So I had to finally go to Jesus. Is the laughter okay? And he goes, mm. Entonces tuve que ir a Jesús y preguntarle, ¿está bien la risa? Y él dijo, Because we're not taking it so seriously anymore. porque no lo estamos tomando tan en serio ya. We're laughing at the idea that we could miscreate something that is not of the Father. Nos estamos riendo de la idea que podemos fabricar algo que no viene del Padre. We want to laugh at the impossibility that we could ever say no to God and have him believe we could say no. Estamos riéndonos de la imposibilidad de que nosotros podemos decirle no a Dios y que realmente lo podemos convencer de que él diga no. So we start with the light of infinite beings. Entonces comenzamos con la luz de los seres infinitos. There's only one being, the one. Solo hay un ser, el uno. In the dance of many. En la danza de muchos. But notice that the light itself does not move. Infinite light of being is the unmoving. Pero nota que la luz en sí misma no se mueva. La luz infinita es inmutable. And you can, when we really drop deeply to that deep listening, we can see the light's always soliciting. Y cuando nosotros podemos bajar así en esa profundidad, podemos darnos cuenta que la luz siempre está ahí pidiéndonos. It's calling us into the truth of who we are. Nos está llamando hacia la verdad de quién somos realmente. The dance of love instead of the dance of I don't know who I am. La danza del amor en lugar de la danza de yo no sé quién soy. The play of who am I? El juego de quién soy. And then following every single possible doubt thought down the rat hole of suffering. Y entonces seguir cada pequeño pensamiento de duda en ese hueco de la rata del sufrimiento. So forgiveness is so helpful to see forgiveness to destroy. Es muy útil ver este perdón para destruir. I'm asking Jesus, it's like the face of innocence. Oh, I can forgive, when really deep in the subconscious mind, I want to kill. Es como la cara de la inocencia que digo, oh, quiero perdonar, pero realmente en el subconsciente quiero matar. I want to push the light out of awareness. Y quiero sacar a la luz fuera de mi conciencia. To give the light a big fat boot out of my mind. Darle tremenda patada a la luz fuera de mi mente. And then let's look again and check in on the light and see if it's still here. Entonces volvemos a revisar y miremos si es que la luz todavía está aquí. So as part of this release, we start to see, I can remember thinking, I have never hated myself so much. So es parte de esa liberación. Yo recuerdo decirme, nunca me he odiado a mí mismo tanto. Because the level of hatred was hidden before. Porque el nivel del odio estaba escondido antes. Even the relishing is hidden. Aún esa atracción, ese deseo de tenerlo está oculto. So as we look directly at the relishing with Jesus, así que cuando miramos directamente a este atesoramiento con Jesús, ese deseo o atracción con Jesús, we can be in the honesty of God to see how much energy it takes actually to deny who we are. Entonces podemos ver en la honestidad de Dios cuánta energía realmente nos toma el negar quién realmente somos. So when we finally admit it, then we can laugh because we see the impossibility. Y cuando por fin lo admitimos, entonces nos podemos reír porque vemos lo que es la imposibilidad. Yeah, I think our little friends might need to be separated over there. We got a little doggy cacophony going.
Tienen una relación especial los perritos. Yet even this is a song of infinite love. It's still love singing over there. Esto todavía, de todas maneras, es una canción de amor infinito, es el amor cantando ahí, en los perritos que parece que están ladrando. The silence within has nothing to do with what the ears hear. El silencio interior no tiene nada que ver con lo que los oídos escuchan. The hearing of the ears is a distraction from the silence within. Los sonidos que escuchamos con los oídos son una distracción del silencio interior. So you can ask Jesus, Entonces le puedes preguntar a Jesús, do the sounds that the ears hear exist in truth? ¿los sonidos que escuchan los oídos existen realmente? It's a trick. Es un truco. Oh, It's wow. like, yeah, Jesus, let me ask if I can say that. Yeah. You think you have ears. Jesús dice, ¿tú crees que tienes oídos? I've told that story about how I was looking at it. It was just a pounding headache. Dije en una ocasión cómo estaba mirando que tenía un dolor de cabeza terrible, que me explotaba la cabeza. And I really trusted his promise that he would reveal the underlying conditions. Y realmente confié en su promesa que él me iba a revelar las condiciones subyacentes. So I kept talking to him, even though it seemed like a very splitting, like a headache you could not get through. Y yo continué hablando con él, aunque parecía que este dolor de cabeza me estaba partiendo la cabeza y no podría yo superarlo. This is really with such good mind training to stay attentive to that voice, even though all this is happening. Eso es un gran entrenamiento mental, el estar atento a esa voz a pesar de todo esto que está pasando. And at that point, he said to me, don't pretend like you can't hear my voice. Y en ese momento él me dijo, no te hagas la que no puedes escuchar mi voz. And when you have that kind of relationship with Jesus, he can say those kind of things to you and you're going to laugh. Y cuando tú tienes ese tipo de relación con Jesús, Él te va a decir ese tipo de cosas y tú te vas a reír. Because he's calling us to a higher purpose, to quit pretending like we don't know that voice speaks to us. Porque nos está llamando a un propósito superior de dejar de estar haciéndonos lo que no sabemos que Él realmente nos puede hablar y que no podemos escuchar esta voz. And how the thoughts and feelings and emotions and pain is trying to block out the voice. Y como todos los pensamientos, pensamientos, sentimientos, emociones están tratando de bloquear esta voz. But we don't have to listen to that. Pero no tenemos que escuchar a todo esto. Under every circumstance, he taught me I can hear his voice. En cada circunstancia, Él me ha enseñado que yo puedo escuchar su voz. And that's part of saying no to the other voice. Y esa es una manera de decirle no a la otra voz. And he's going to crack us up because he knows where our funny bone is. Y Él nos va a matar de la risa porque Él sabe que es lo que nos hace cosquillas, que es lo que nos hace reír. So here I'm looking at this big old fat headache. Aquí estoy yo mirando a este tremendo dolor de cabeza enorme. And he says to me, you think you have a head. Y Él me dice, ¿tú te crees que tienes una cabeza? And then I had to see and admit to him, it's an idea to have a head. Y tuve que mirarlo y admitirle a Él, es una idea de que tengo una cabeza. Now to the ego, that might not sound so good. Eso para el ego, eso no suena tan bien para el ego. But to freedom, to see that we are not a body, I'm not a body, I'm free, that is everything. I was singing that song before we started. What? I was singing that song before we started. Pero la libertad de decir no soy un cuerpo, soy libre, no tiene comparación. Y yo estaba cantando esa canción antes. I was singing, I am not a body, I am free. I was singing that song. Yo estaba cantando esa canción antes de comenzar la transmisión. This is beautiful. She was getting a tune up. He was tuning us together to be as one. Esto está lindo porque estaba yo entonándome con ella para ser uno. Sintonizándome.
And then as he was working with me, I did start to notice when we really working deeply on desire, how that pain was wanted and wanted badly. Entonces, mientras empezamos a contemplarlo, pudimos mirar cómo esto trata con el deseo, como este olor de cabeza, yo lo quería y lo quería, pero con todo, To push something outside of myself or try to. para sacar fuera de mí algo o intentar sacarlo. And that was really helpful. I started sitting with the pain and seeing the wanting of it. Y eso fue de mucha ayuda al sentarme con el dolor y mirar el deseo de tenerlo, querer tenerlo. And it was like, holy smokes, Jesus, I really do want this and relish this pain. Eso fue algo así como, wow, Jesús, yo de verdad quiero y atesoro este dolor de cabeza. That was humbling. Eso fue bastante, me hizo humilde. And I can ask him now and hear him. We can all hear him. So Y this ahora is wanted. Ahora le puedo preguntar y escucharlo. Todos los podemos escuchar. Entonces, esto es algo que nosotros queremos. And not only wanted, it's wanted more than God. Y no solamente lo queremos más que a Dios mismo. But it's just so powerful because then we see behind the little Wizard of Oz curtain. Pero eso es tan poderoso porque entonces podemos ver detrás de la cortina del Wizard of Oz, el mago de Oz. And it's like, I really am doing this to myself. Y es como, wow, yo realmente me estoy haciendo esto a mí mismo. See, forgiveness to destroy is refusal to admit we're doing it to ourselves. Entonces, el perdón para destruir es rehusarnos ver que nosotros nos estamos haciendo esto a nosotros mismos. That the experience of the dream is chosen. Que la experiencia del sueño se elige. And that God would never choose this for his son. Y que Dios nunca escogería esto para su hijo. So it's really forgiveness for self-destruction. Entonces, en realidad, es un perdón para la autodestrucción. The forgiveness to try to keep the light out of the mind at all costs. Es un perdón para mantener la luz fuera de la mente a toda costa. So it's never going all the way to see where forgiveness is truly denied. Es para nunca ir realmente allí todo hasta donde tengamos que ir para mirar que forgiveness is truly denial. Where forgiveness is denied. Yes, where forgiveness is denied. See. Para allí donde tengamos que ir para ver dónde nosotros negamos el perdón. Jesus is using these words. It is refusal to rest in the heart of God. Jesús está usando estas palabras, es el rehusar descansar en el corazón de Dios. Refusal to rest in the heart of God. Rehusar descansar en el corazón de Dios. So we're going to keep looking at these different forms because it feels helpful because they're really sneaky. Entonces vamos a seguir mirando ese tipo diferentes de formas porque es realmente como un truco, es bastante. This morning we did a review of the little bubble diagram. Esta mañana hicimos un repaso de un diagrama de la burbuja. And how consciousness likes to dive into a little dream bubble and play inside there and pretend like the light's nowhere to be found. Y cómo la conciencia le encanta sumergirse en esta burbuja del sueño and play what? Sorry. It likes to play like the light can never be found in there. Y le gusta jugar a que la luz nunca se puede encontrar en esa burbuja de sueño. And try to hide from God in the dream bubble. Y se trata de esconderse de Dios en esa burbuja de sueño. That's what he means, that we're playing inside the delusion. Eso es lo que él quiere decir cuando dice que estamos jugando dentro de una alucinación. The reason why he gives us this big fat book here. La razón por la que nos da ese libro tan grueso is because of the fragmentation in consciousness. It blows out into millions of little pieces.
Es por la fragmentación de la conciencia que se ha explotado entre millones de pequeños pedazos. And he's got to show us how we have played to try to fragment consciousness. Y tiene que mostrarnos cómo nosotros hemos jugado a tratar de fragmentar a la conciencia, To deny that we're one with the Father. para negar que somos uno con Dios. And how we just adore, we have adoration for all these little pieces being apart. Y cómo nosotros adoramos, tenemos adoración por todas estas pequeñas piececitas que están separadas. So let's just ask him so we can be clear. Entonces preguntémoslos para estar muy claros. Jesus, is consciousness, fragmented consciousness, a play to keep all these little denials in play? Jesús, ¿es la conciencia fragmentada un juego para mantener toda esta fragmentación que siga sucediendo? And hear what he says. Escucha la respuesta. So now here comes the power of Jesus Christ because we called him. Y ahora entonces viene el poder de Jesucristo porque lo hemos llamado. And he says, I'm going to show you specifically exactly where the denials are in your subconscious mind. Y él dice, voy a mostrarte específicamente, exactamente dónde están las negaciones en la parte inconsciente de tu mente. If you ask me to show you, Si tú me pides que te los muestre, if you let me be in control of all miracles, si tú dejas que yo esté en control de todos los milagros, because the consciousness hides all the miracles and all these things. porque la conciencia esconde todos los milagros en todas estas fragmentaciones. And all these things as fragmentations? Yes. All these things he's pointing to in here in this book, all these beliefs are the way consciousness is fragmented. Todas estas cosas nos muestran en el libro todas las maneras en que la conciencia está fragmentada. You can think of beliefs as little fragments. Tú puedes pensar en las creencias como las pequeñas fragmentaciones. See that the light itself doesn't have a belief in there. Date cuenta que la luz en sí misma no tiene una creencia ahí. Light doesn't know what a belief is. La luz no sabe lo que es una creencia. So a belief is a dive into the dream bubble. Entonces, una creencia es el haberte sumergido dentro de la burbuja del sueño. A belief is saying love is limited. Una creencia dice el amor es limitado. Infinite light is limited. La luz infinita es limitada. So now we're going to look at some of the illusions that he's going to point out to us that are they're hidden below our level of awareness. Entonces ahora vamos a ver las ilusiones que nos va a mostrar que están escondidas debajo de nuestro nivel de conciencia. So What part will you be reading? I'm going to read S224, Song of Prayer 2, Part 2, where we're doing Forgiveness to Destroy, Paragraph 4. Okay, great. Everybody else can just lay back and sing the Song of God back there. Vamos a leer el perdón para destruir, el párrafo 4, y todos los demás se pueden relajar y cantar el canto de la oración ahí. And just let his words just penetrate all the way into the heart. Let the bird land in the heart of what he's saying. Y permite que estas palabras penetren, deja que the bird. Yeah, the bird of understanding, the bird of understanding, let that land in the heart. Que el pájaro del entendimiento descanse en tu corazón, llegue a tu corazón. So you've ever had an aha moment? ¿Alguna vez has tenido un momento, ajá? Or something from the course really lands, it's like, oh, that's what he means. O algo en el curso que realmente por fin te llega y dices, eso es lo que quería decir. That's what the light circles are given for. Para esto es el propósito de los círculos de luz. Para eso se dan los círculos de luz. The direct experience that everything he says in this book is true. La experiencia directa de que todo lo que él dice en este libro es verdad. With the happy dream at the end. Con el sueño feliz al final. So we'll take a look here at S224.
Miraremos aquí al párrafo 4 del perdón para destruir. Did you just ask a question? Are you okay with where we are, Gita? Can you hear me? Yes. Okay, great. I didn't ask a question. Okay, good. Okay. Here, the goal is to separate from God the son he loves and keep him from his source. Aquí la meta es separar de Dios al hijo que él ama y mantenerlo alejado de su fuente. This goal is also sought by those who seek the role of martyr at another's hand. Esta es también la meta de aquellos que buscan el papel de ser mártires a manos de otro. We really need to see how much we relish martyrship. Realmente tenemos que ver cuánto nos gusta el martirio. Okay, Jesus, we can take it. Show us the desire below our level of awareness to be a martyr. Ok, Jesús, lo podemos recibir de ti. Muéstranos el deseo debajo de nuestro nivel de conciencia de ser mártires. Jesus, do I relish the experience of being a martyr? Jesús, ¿realmente me gusta la experiencia de ser un mártir? We can laugh when we see it because that's a good seeing. Do I relish it like, oh, I want to have it with ice cream? Podemos reírnos porque sí, me gusta tanto que me lo voy a comer con helado. Will you help me see through this so I can ask for a miracle? ¿Me ayudas a ver a través de esto para que yo pueda pedir un milagro? He says, this is the way to release those energies that are holding down the desire to experience martyrship. Esta es la manera de liberar la energía que están manteniendo este deseo de desear el martirio. Jesus, do I believe martyrship is a way to win heaven? Jesús, creo yo que el martirio es una manera de ganar el cielo. I could see that play out. Like if I worked really hard, I was going to win my way in. Y puedo mirar eso. Si realmente trabajo fuerte, 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 puedo mirar mi manera de entrar. That's how consciousness plays. If I have enough suffering, if I have enough pain, I can win my way into the golden gates. Así es como la conciencia nos juega. Si tenemos suficiente dolor, suficiente sufrimiento, yo puedo ganarme mi entrada al reino, a las puertas del reino de los cielos. So if these things are showing up and he tells you yes to any of these, y si estas cosas están surgiendo y él te dice sí a cualquiera de estas cosas, then it's really handy after this session to jump a join with the mighty and let them take you all the way through to clear it. Realmente sería muy útil que tú después de esta sesión te unas con un hermano para que puedan mirar juntos todo profundamente para limpiarlo. Because after the light circles, after the light circles, we all meet and have a joining session exactly for that purpose, to see what's arising and just clear it with Jesus. Porque después de este círculo de luz, ellos tienen una unión para poder mirar más profundamente todos los deseos y lo que surge con Jesús, de la mano de Jesús. Here must the aim be clearly seen, for this must pass as meekness and as charity instead of cruelty. El objetivo tiene que verse claramente para que esto pueda pasar por mansedumbre y caridad en lugar de crueldad. It is not kind. Oh, let me read that again. Is it not kind to be accepting of another's spite and not respond except with silence and a gentle smile? No es amable aceptar el rencor de otro y no responder excepto con silencio y una dulce sonrisa. Behold, how good are you who bear with patience and with saintliness the anger and hurt another gives, and do not show the bitter pain you feel. Contempla lo bueno que eres tú, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro
te infringe y no muestras el amargo dolor que sientes. Let's really feel the one-upmanship in that one. Realmente sintamos esta superioridad en este perdón. It's kind of like saying, you bastard, I'm better than you. Es casi como decir, hijo de tu madre, yo soy mejor que tú. Just so it's clear. Solamente para dejarlo claro. Forgiveness to destroy will often hide behind a cloak like this. El perdón para destruir con frecuencia se esconderá tras un manto como este. It shows the face of suffering and pain and silent proof of guilt and of ravages of sin. Muestra el rostro del sufrimiento y el dolor como prueba silenciosa de la culpa y los estragos del pecado. So I just asked Jesus, I said, so spiritual superiority is forgiveness to destroy. Y le acabo de preguntar a Jesús, entonces, ¿la superioridad espiritual es perdón para destruir? So, you know, that little feeling that may play in consciousness, like, well, they're not studying A Course in Miracles, so. Así que ese pequeño juego de la conciencia donde dicen, bueno, ellos no están estudiando el curso de milagros, así que... Yeah. That little superior, you see that little superior play? That's forgiveness to destroy, he's saying. ¿Te das cuenta de este pequeño juego de superioridad? Este es un perdón para destruir que está en juego. There is an angry tiger under there, Jesus is telling me. Hay un tigre furioso debajo de eso, dice Jesús. Yeah, a lot of hatred under that. Sí, mucho odio debajo de eso. And remember, it's always self-hatred. Y recuerda que es siempre auto-odio. Such is the witness that it offers one who would be savior, not an enemy. Tal es el testimonio que le ofrece a alguien que podría ser su salvador y no su enemigo. But having been made enemy, he must accept the guilt and heavy laid reproach that thus is put upon him. Pero una vez que ha sido convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el pesado reproche que de esta manera se ha descargado sobre él. Is this love? ¿Es esto amor? Or is it rather treachery to one who needs salvation from pain and guilt? Es más bien una traición a aquel que necesita que lo salven del dolor, de la culpa. What could the purpose be except to keep the witnesses of guilt away from love? ¿Cuál podría ser el propósito excepto mantener las pruebas de la culpabilidad alejados del amor? So it feels like a little, aha, there's another proof that guilt is out there. Aquí entonces se siente como otro momento, ajá, hay otra prueba de que la culpa todavía está ahí. To keep guilt in play. Para que siga que la culpa siga jugando. Forgiveness to destroy can also take the form of bargaining and compromise. El perdón para destruir puede también tomar la forma del regateo y el apaño. It's kind of like, let's make a deal. Es algo así como hagamos un trato. I will forgive you if you meet my needs, for in your slavery is my release. Te perdonaré si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud radica mi liberación. That is a death wish. Ese es el deseo de la muerte. Say this to anyone and you are slave. Dile esto a cualquiera y tú eres un esclavo. And I could see that little character play wanting beings to do what I thought was love, you know, do something for me to prove to me if I see it with my eyes that you love me. Y puedo ver este juego aquí, el tratar de conseguir que otras personas hagan lo que yo quiero y que cuando ellos hacen lo que yo quiero, entonces es como yo puedo mirar al amor, que me prueban que me aman. And you will seek to rid yourself of guilt and further bargains, which can give no hope, but only greater pain and misery.
Y buscarás deshacerte de la culpa con más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino solo más dolor y miseria. How fearful has forgiveness now become, and how distorted is the end it seeks. Qué miserable ahora se ha vuelto el perdón y qué distorsionado es el fin que busca. Have mercy on yourself who bargains thus. Ten misericordia de ti mismo, que así regateas. I can see how this is bargaining for death, Puedo mirar cómo esto es regatear por la muerte, bargaining to keep death alive in the mind. negociar para mantener la muerte viva en la mente. To see how unmerciful it is to do this to ourselves. Es para mirar cuán inmisericordioso es hacer esto para nosotros mismos, hacernos esto a nosotros mismos. God gives and does not ask for recompense. Dios da y no pide recompensa alguna. There is no giving but to give like him. No hay dar alguno, sino dar como Él. All else is mockery. Todo lo demás es burla. For who would try to strike a bargain with the Son of God and thank his Father for his holiness? Pues, ¿quién trataría de ganarle un regateo al Hijo de Dios y a la vez agradecer a su Padre por su santidad? Love by our nature is just always giving. El amor por nuestra propia naturaleza es siempre simplemente dar. Just continual giving and receiving all the Es un time. dar continuo de dar y recibir todo el tiempo. See that the light doesn't know what a bargain is. Mira cómo la luz no sabe lo que significa regatear. Totally unaware of what a bargain is. Está completamente, no sabe lo que significa regatear. What would you show your brother? ¿Qué le mostrarías a tu hermano? Would you try to reinforce his guilt and thus your own? ¿Intentarías reforzar su culpa y así también la tuya? You start to see their bucket loads of guilt in these kind of plays. Te empiezas a mirar los baldes llenos de culpa en estos juegos. This is why following Jesus in every instance is so helpful. It keeps us out of this guilt zone here. Esta es la razón por la que seguir a Jesús en cada instante nos mantiene alejados de la culpa It breaks the bargaining pattern. y rompe el patrón de negociar. Forgiveness is the means for your escape. El perdón es el medio de tu escape. How pitiful is it to make it the means for further slavery and pain? Qué lastimoso es hacer de él un medio de más esclavitud y dolor. Within the world of opposites, there is a way to use forgiveness for the goal of God and find the peace he offers you. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. Take nothing else, or you have sought your death. No tomes otra cosa o has buscado tu muerte. And prayed for separation from yourself. Y orado por tu separación de tu ser. Christ is for all because he is in all. Cristo es para todos porque está en todos. It is his face forgiveness lets you see. Es su rostro lo que el perdón te permite ver. It is his face in which you see your own. Es en su rostro en el que ves el tuyo. Really helpful to see all the ways in which we actually withhold forgiveness from ourselves. Es muy útil mirar todas las maneras en las que nosotros realmente retenemos el perdón para nosotros mismos.
And I know many of the chapter 20 teams, new teams, are going to be joining over this next week. Y sé que muchos de los grupos del capítulo 20 van a haber nuevos grupos que van a comenzar la próxima semana. And Jesus will lead you very, very gently. Y Jesús te guiará de una manera muy gentil. And just let him show you everything. Y permítete que Él te muestre todo. And then laugh. You'll find yourself at first, there's like, it can seem like little kerfuffles happening. Y luego ríete, porque al principio vas a ver como unos pequeños alborotos que van a pasar. Because the whole play is to get us lost in all these different plays in consciousness. Porque todo el juego es que nosotros nos perdamos en todos estos diferentes juegos de la conciencia. So just trust, if he points you to a desire, you stay with it like a hound on a bone. Entonces solo confía, si Él te señala un deseo, tú te quedas ahí con eso como un perro salchicha con su hueso. Until he tells you you're done and it's totally clear. Hasta que Él te diga que has terminado y ya lo has limpiado todo. Because the ego will start reading this book to tell you all the things you're doing wrong. Porque el ego va a empezar a leer ese libro para decirte todo lo que estás haciendo mal. Okay, that's not what this chapter is about. This chapter is taking one thing with Jesus at a time and really clearing it. Pero de eso no es lo que se trata este capítulo. Este capítulo se trata de mirar una cosa a la vez con Jesús y limpiarla. And really releasing that deep desire for that particular desire. Y realmente liberar ese deseo por ese deseo en particular. Ese deseo profundo de este deseo en particular. And to really support your brother is to listen and speak God's voice. That's the greatest support. Y la manera de apoyar a tu hermano es realmente escuchar y hablar la voz de Dios a través tuyo. Ese es el mejor apoyo que puedes dar. And you might be amazed at how badly you might want to nap right in the middle of chapter 20. Y posiblemente te va a sorprender cuánto quieres echarte una pequeña siestecita en medio del capítulo 20. Just ask Jesus to help you. Solo pídele a Jesús que te ayude. And all the ways consciousness plays, the ice cream truck, relatives arriving from out of town. Todos los juegos que te juega la conciencia, el camioncito del helado, los parientes que te llegan de fuera de la ciudad. Although a lot of those have fallen away with the coronavirus. Aunque muchos de esos se han dejado de estar por el coronavirus. So it's the perfect opportunity. We're all home and then we have pure Jesus cleared a path with the coronavirus so we can just look chapter 20. Entonces esta es la perfecta oportunidad. Todos estamos en casa y podemos mirar junto con Jesús que nos lleve hasta el final del camino mirando el capítulo 20. So thank you, Jesus. Perfect opportunity. Entonces gracias Jesús, esta es una oportunidad perfecta. Amen. Amén. We love you. Los amamos. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye bye. Adios. Adiós, adiós, adiós.